Bienvenidos a Consoft. En el siguiente video vamos a aprovechar para platicar un poco sobre los cambios fiscales que vienen en la versión del CFDI 3.3. Hasta el momento pues hemos escuchado una serie de especulaciones sobre la nueva versión de la facturación electrónica y realmente hemos visto que muchos tenemos todavía muchas dudas, nos han hecho una serie de preguntas. Y bueno, la idea es en este video tratar de responderle la mayoría de sus preguntas y sobre todo tener un panorama general de lo que se trata este cambio fiscal. En un principio debemos de saber que este cambio fiscal ya entró en vigor el 1 de julio de este año y es de carácter obligatorio. Actualmente estamos en un proceso de transición en el cual todavía podemos generar facturas con la versión anterior, pero tenemos que estar preparados porque la versión 3.3 ya entró en vigor y esta va a ser totalmente obligatoria para el 1 de diciembre del 2017. Entonces es bien importante que tengamos en mente que es algo muy importante y que necesitamos considerar todos los cambios que nos puede afectar en el manejo de nuestros sistemas. Bueno, entonces aquí en este caso tengo una presentación donde voy a tratar de explicar a grandes rasgos y de manera general de qué se tratan los cambios del CFDI 3.3. Bueno, como dice ahí vemos 4 puntos que son los más importantes en cuanto a los cambios fiscales. En un principio, pues vamos a ver que sí tenemos cambios en la estructura del XML, de la factura electrónica. Eso pues ya lo deben de saber. Ahorita vamos a platicar un poco más a detalle de qué se tratan los cambios en la factura electrónica. Pero algo bien importante son los otros 3 puntos que vienen más adelante, porque cuando nosotros hablamos de CFDI 3.3, de repente pensamos que los cambios fiscales únicamente aplican para nuestra facturación. Y realmente vamos a ver que los cambios fiscales que se implementan en la versión 3.3 van un poco más allá. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, esto yo creo que es algo de lo más importante que se implementa con la nueva versión, que es el manejo de los pagos. Entonces, sí, vamos a ver que tenemos cambios en la facturación, en la emisión de nuestras facturas, pero también necesitamos implementar esta parte de el timbrado de los pagos. Entonces ahí surge la primera pregunta y es, oye, ¿qué onda con eso de los pagos? ¿Los voy a tener que timbrar? Sí. En este caso vamos a tener que llevar un control de pagos y vamos a ver que nuestros sistemas se van a ver un poco afectados en la operación, porque obviamente los sistemas tienen que prepararse para llevar un poco mejor el control de los pagos. Antes hacíamos la factura, se la enviábamos al cliente y realmente no hacíamos nada más que ya quizás en nuestro sistema contable registrábamos el pago. Ahorita lo que pretende hacer el SAT es que cada pago que recibamos de nuestros clientes también los timbremos. Entonces vamos a tener que estar informando al SAT de los pagos que recibimos. Ya no solo es te envío la factura y hasta ahí quedó, ¿no? Ahora es te envío la factura y en el momento en que tú me pagas también tengo que timbrarlo. Vamos a platicar también un poco más a detalle cómo funciona esto de los pagos. Vamos a ver también que hay unos cambios en los cuales si tú manejas anticipos tienes que llevar un control específico de cómo vas a tener que hacer los documentos electrónicos para estos anticipos. Los vamos a platicar también un poco. Y vamos a ver que también los cambios fiscales de la CFDI 3.3 trae cambios en cuestión de las cancelaciones. También vamos a ver que el SAT pretende que las cancelaciones sean un poco más controladas. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en cada uno de esos puntos para explicar y hablar un poco más a detalle de qué se tratan estos 4 cambios generales que aplican en la facturación electrónica del CFDI 3.3. Bueno, en principio, vamos a ver que la nueva versión 3.3 todas las reglas vienen publicadas en la página oficial del SAT. Vamos a ver que hay una documentación y actualmente el SAT sí está poniendo a nuestra disposición una serie de documentos de ayuda que bueno, sería muy importante que los revisáramos. Les vamos a dejar aquí abajo el link donde pueden localizar esos documentos. Ahora, en el caso de la estructura del CFDI 3.3, vamos a ver que sí necesitamos
entender un poco los cambios en la estructura. Sí vamos a tener nuevos campos y también se excluyen algunos nuevos campos, también se excluyen de la factura. Vamos a ver también que el cambio fundamental en la estructura de la factura es que prácticamente el SAT implementa una serie de catálogos. Entonces ya lo habíamos visto un poco, si recuerdan, en la versión 3.2, que el SAT nos publicó un catálogo de formas de pago donde tenías que especificar el 01 para efectivo, el 03 para la transferencia. Bueno, ese cambio se implementa también en la 3.3, pero adicionalmente el SAT nos implementa otra serie de catálogos que tenemos que ir implementando. Entonces vamos a tener catálogo de moneda, ya no vas a poder especificar pesos, MXN. Si recuerdan, de repente nos surgía la duda de qué deberíamos especificar en la moneda y era relativamente libre. Antes los campos de la facturación electrónica, pues tú podías especificar que el NA, el N/A, no había una validación. Actualmente solo hay unos códigos que son especificados en los catálogos del SAT. También ahí les vamos a dejar la liga para que puedan conseguir esos catálogos, y solo puedes especificar, no te puedes salir de los valores de esos catálogos. ¿Qué catálogos hay? Pues como les menciono, hay catálogos de monedas, catálogos de códigos postales. Hay un nuevo catálogo, de hecho, que nos va a causar un poco más de trabajo, que es el catálogo homologado de productos y servicios. Entonces cada uno de nuestros productos, antes pues únicamente bastaba con que indicaras la clave que tú manejas de tu producto. Ahora tenemos que especificar también la clave homologada del SAT, y también vamos a tener una clave homologada para las unidades de medida. Entonces, bueno, cuando entremos más a detalle a este tema, donde ya lo veamos en el sistema, quizás les quede un poquito más claro, pero sí es importante que en este momento ustedes consideren que el cambio más fuerte en la estructura de la factura electrónica 3.3 es la implementación de catálogos en nuestros campos. Nuestros campos ya no van a ser libres, tú tienes que especificar forzosamente un valor dentro del rango del catálogo que te especificó el SAT, ¿sí? Ok, ahí como menciona la filmina, son 24 catálogos, entonces tenemos que estar listos para contemplar ese cambio. Ok, otros cambios adicionales que existe en la estructura del CFDI 3.3, se eliminan algunos atributos. Entonces, por ejemplo, teníamos antes que especificar la dirección fiscal. Esos atributos se quitan del XML, aunque esto no se preocupen. En el caso, por ejemplo, de nuestros sistemas, nosotros lo excluimos del XML que se envía a timbrar, pero realmente nosotros vamos a seguir manteniendo esos campos porque sabemos que los clientes requieren de esos campos para mayor control. Pues únicamente es un cambio en la estructura del XML. En este caso también tenemos cambios, como por ejemplo le agregan unos nuevos campos para cuando tú haces facturación al extranjero. Vamos a tener un campo también por ahí que se llama usos CFDI, donde tú vas a tener que especificar para cada factura cuál va a ser el uso que le va a dar el cliente al cual tú le estás facturando, cuál va a ser el uso que le va a dar a esa factura. Entonces eso es uno de los cambios un poquito más extraños que nos puso el SAT, pero después les voy a mostrar cómo lo solucionamos en el sistema. No tienen que preocuparse tanto, más que contemplarlo o considerar que existe ese cambio, ¿sí? Vamos a ver también que en la parte del detalle de las facturas se agregaron también los impuestos ahí. Antes teníamos la parte de los impuestos de una manera, lo controlábamos de una manera general. Ahora por cada concepto que tú agregas a la factura o por cada artículo que vendes a la factura, tienes que especificar cuál es el impuesto que se ve afectado con cada una de esas partidas, ¿sí? Ahora los impuestos se manejan por partidas. Vamos a ver también que se eliminan también la posibilidad de utilizar facturas en cero o negativos. Antes todavía podías enviar facturas en negativos, ahora no puedes. El PAC te va a validar esas cuestiones y te va a rechazar la factura. Vamos a ver ahorita que cuando empecemos con el CFDI 3.3 vamos a batallar un poquito porque no estamos acostumbrados a todas estas validaciones que nos va a ir haciendo
el PAC. Entonces todos estos catálogos, todo lo que les menciono ahorita, van a ser reglas de validación que nos van a implementar el PAC, y que en su momento, a la hora que estemos operando el sistema, pues de repente nos van a mandar mensajitos como que, oye, la clave tal no existe en el catálogo de monedas, o no sé, de repente, o como este caso, que no puedes tener facturas en negativo. Entonces todas esas son validaciones también nuevas que se implementan en la factura del CFDI 3.3, ¿verdad? Ok. Este es un ejemplo de los nuevos tipos de comprobantes. Se agregaron dos nuevos tipos. Antes teníamos comprobantes de ingresos, egresos y traslados. Ahorita se separan también los comprobantes que son de tipo nómina. Y también tenemos una clave especial para especificar los comprobantes que vamos a estar haciendo de pagos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de pagos. Aquí está. Este tema de los pagos es un poco amplio, entonces voy a tratar de explicarlo así rápido en esta presentación de manera general, pero vamos a tener una presentación donde vamos a especificarles más a detalle, ¿sí? Entonces, en cuestión de los pagos, como les comento, vamos a tener que timbrar los pagos que recibamos de los clientes. Como les comentaba, no es nada más hacerle la factura, sino también vas a tener que timbrar la factura, enviársela al cliente, pero el cliente a la hora de que te pague ya te puede exigir también que le envíes, o de hecho te lo va a exigir, que le envíes su comprobante de pago, y esos pagos van a tener que ir timbrados. Entonces ya nosotros en el sistema implementamos ahí algunos controles para que ustedes puedan ir registrando los pagos, ¿sí? Y bueno, en este caso hay unos criterios que tienen que tener en mente. Los criterios que se aplican para los pagos es cómo te lo pagan. Si te lo pagan en ese preciso momento, es un pago inmediato, como dice aquí en la filmina, o tú puedes tener lo que son pagos diferidos o parcialidades, ¿sí? El primer caso, pago inmediato, es como funcionan en las tiendas, por ejemplo, donde te venden el producto y en ese momento te pueden hacer la factura y en ese momento estás pagando. Si tú le das crédito a tus clientes, simplemente con que sean 7 días, 2 días, con que sea un día posterior a la fecha en que le facturaste, ya aplica este concepto de generar facturas con una clave que se va a especificar en el método de pago, que en este caso es la PPD, significa pago en parcialidades o diferido. Entonces, suena un poquito complejo, pero realmente son los dos criterios que tú debes de considerar para la hora que tú vas a realizar el pago. A la hora de que tú vas a registrar el pago es, ok, tienes que pensar cómo te lo están pagando. ¿Te lo están pagando en ese momento? Ok, es un pago en una sola exhibición. ¿Te lo están pagando en parcialidades o diferido? Es esta clave, la PPD, pago en parcialidades o diferido. Lo que nos dice el SAT es que deberíamos únicamente de timbrar los que son diferidos o parcialidades. Y en el caso de los pagos que son en el momento, al tú especificar que es una clave específica de pago en una sola exhibición, te dice que no es necesario que timbres ese pago. A pesar de que yo lo que les podría decir es que en nuestro sistema se lleva el registro de todos los pagos. ¿Para qué? Para que puedas llevar el control del saldo de las facturas y de los clientes, ¿sí? Entonces, vamos a entrar un poco más a detalle en este tema cuando se los muestre ya directamente en el sistema. Pero ahorita les podría decir, tienen que tener estas ideas básicas de que tienes que timbrar los pagos, y debes de tener la idea básica de que cuando registres un pago tienes que saber cómo te lo pagaron. Si te lo pagaron en el momento o te lo pagaron en una fecha posterior, ¿sí? Ok, en el caso de, platicábamos también que había un cambio en el caso de los anticipos. Bueno, también el SAT considera también la posibilidad de generar comprobantes fiscales como respaldo o como garantía de los anticipos. Es decir, cuando tú recibas un anticipo, también el cliente te puede solicitar el CFDI de ese anticipo. Y de hecho, la regla que te está diciendo es como lo menciona ahí en las filminas. Bueno, cuando te recibas el anticipo, el primer paso que debes hacer es generar el CFDI por el anticipo. Y ya ahora sí, cuando le prestes el servicio a tu cliente, le vas a hacer un CFDI, una factura ahora sí, por la transacción que llevaste a cabo,
y después lo que tienes que hacer es generar una nota de crédito para cancelar el anticipo inicial que tú le habías dado a tu cliente. Ese es básicamente el procedimiento general que te recomienda ahí el SAT para poder llevar el control de los anticipos. Lo menciono porque ya está publicado en el SAT las reglas para llevar el control de los anticipos, y en dado caso si algún cliente o si tú manejas anticipos, si te pudiera un cliente solicitar, oye, te di un anticipo, mándame mi CFDI por el valor del anticipo. Entonces, para que lo contemplen, porque si es parte también de la operación nueva que puedes implementar en esta parte de los cambios fiscales del CFDI 3.3. Ok, y en el caso de las cancelaciones, bueno, las cancelaciones se cambió un poco el procedimiento, a pesar de que todavía no está en producción, todavía se está implementando esto a nivel sistemas, digamos, o a nivel técnico. El SAT lo que te dice es que, bueno, ya ve documentándote o ya ve aprendiendo cómo va a ser la nueva regla de la cancelación. Aquí tengo un diagramita donde les muestro más o menos la idea general de cómo te dice el SAT que va a ser ahora la cancelación. Antes, en la versión 3.2 para atrás, lo que veíamos con las cancelaciones es que tú podías hacer una cancelación de cualquier factura, ¿sí? Y un problema era que tú podías regresarte a hacer la cancelación de una factura y quizás ni siquiera avisarle a tu cliente que le cancelaste una factura. Entonces eso, como bien sabemos, pues tiene implicaciones fiscales y tiene también implicaciones contables, porque incluso le estás cancelando un movimiento que ya, en dado caso, tu cliente ya había registrado en su contabilidad. Entonces, ahorita lo que pretende hacer el SAT es que las cancelaciones sean en base a peticiones. Es decir, yo no te voy a poder cancelar una factura sin antes hacerte una petición. Entonces, si yo, por ejemplo, le facturé a mi cliente y después, no sabes qué, hubo un error o me equivoqué, necesito hacerte una cancelación de la factura, bueno, tú vas a tener que hacerle la petición al cliente para que te permita hacer la cancelación. Si no vas a poder hacer la cancelación si no le envías la petición. Ahora, el procedimiento es más o menos así como viene aquí en el diagrama. Te dice, mira, si tú quieres hacer una cancelación, te vas a tener que meter al buzón tributario y hacer la petición de que quieres hacer una cancelación. Ahora, en el buzón, vamos a tener que estar muy pendientes del buzón tributario, porque ahí te van a estar cayendo las peticiones de cancelación. Y tienes 72 horas para responder una petición. Entonces, en este caso, si pasan esas 72 horas y no hay respuesta, como viene aquí en el primer caso del diagrama, el documento lo puedes cancelar, ¿sí? Ahora, si estás dentro del lapso, tú puedes elegir o puedes decidir si quieres aceptar la cancelación o no. En caso de que no la aceptas, pues el CFDI de plano no se puede cancelar, o sea, recibes la notificación de que no estás permitido para hacer la cancelación. Y el cliente te puede aceptar la cancelación y en ese caso sí puedes cancelar el documento. Entonces hay dos casos en los cuales se va a poder hacer la cancelación: cuando tu cliente te acepta la petición o cuando el cliente no te responde dentro del lapso de las 72 horas. Entonces también para que contemplemos que de aquí en adelante vamos a tener que estar ya muy pendientes de nuestro buzón tributario, porque ahí es donde van a estar llegando las peticiones de nuestros proveedores para cancelarnos nuestras facturas. Bien, bueno, pues eso es lo que tengo hasta el momento, es un resumen general y la idea es que sigamos haciendo estos videos donde hagamos más pláticas, donde respondamos sus preguntas. De repente la documentación que nos envía el SAT es demasiado técnica o demasiado con muchos conocimientos, o a veces no tenemos tiempo, y bueno, ojalá que estos videos cumplan el objetivo de que les respondamos las principales dudas que ustedes tienen. Y bueno, estamos abiertos ahí a que nos escriban, nos envíen cuáles son las dudas específicas que tenemos y las tratamos de ir respondiendo aquí con este medio de comunicación que también es bastante efectivo. Okay, entonces los invito a seguir entrando a nuestras páginas, ya saben, consoft.com.mx, la página de nuestra empresa, nasa.com.mx, y pues nos seguimos viendo en los siguientes videos.